Hola de nuevo, exploradores de la mente, en Descifrando la Psique. Hemos examinado cómo se fragmenta la identidad, TID, y cómo se distorsiona la realidad, esquizofrenia. Hoy, nos centraremos en el núcleo del proceso cognitivo, el trastorno formal del pensamiento, TFP. El TFP no se trata de qué piensa una persona, el contenido, como un delirio, sino de cómo piensa. Es una disrupción en la forma en que se organizan, se conectan y se expresan las ideas. Esencialmente, es la pérdida del hilo lógico y la coherencia en el discurso. Prepárense para entender por qué la comunicación de un paciente se vuelve incomprensible, quienes fueron los pioneros en identificar la laxitud de las asociaciones y cómo los clínicos diagnostican la desorganización de la mente. El TFP es una alteración del curso del pensamiento, que se manifiesta primariamente a través del lenguaje y el discurso de la persona. Se caracteriza por un patrón de habla ilógico, desorganizado e incoherente, que dificulta o imposibilita la comunicación efectiva. Características del problema. El TFP no es un problema de vocabulario o sintaxis, sino una falla en la conexión fluida y lógica de las ideas. Pérdida de la meta. El pensamiento se desvía del punto principal sin volver a él. Ausencia de nexos lógicos. Las frases o las ideas están yuxtapuestas sin conectores causales o temporales claros. Incomprensibilidad. El discurso se vuelve tan fragmentado que es imposible para el oyente seguir el razonamiento. El TFP se manifiesta en una variedad de formas que reflejan la desorganización del proceso cognitivo. Laxitud de las asociaciones. Característica. Salto de una idea a otra sin conexión lógica o temática. Manifestación en el habla. Fui al cine, el gato de mi tía está enfermo, ¿dónde dejaste mis zapatos viejos? Tangencialidad. Característica. Responde a una pregunta, pero la respuesta es indirecta o desviada y nunca vuelve al punto original. Manifestación en el habla. Pregunta, ¿qué comiste hoy? Respuesta, el clima ha estado muy raro últimamente, me recuerda a un viaje que hice. Incoherencia, ensalada de palabras. Característica. Discurso incomprensible donde las palabras y frases están mezcladas al azar, sin conexión gramatical o lógica. Manifestación en el habla. El verde salta sobre la mesa ayer rápido pero el sol es redondo. Neologismos. Característica. Invención de palabras nuevas que solo tienen significado para la persona. Manifestación en el habla. Voy a ir a la telefantización de mi casa. Perseveración. Característica. Repetición persistente e inapropiada de ideas o palabras, incluso cuando el tema cambia. Manifestación en el habla. Después de varias preguntas, sigue hablando del mismo tema anterior. Bloqueo del pensamiento. Característica. Detención abrupta del flujo del habla sin razón externa aparente. La persona olvida lo que iba a decir. Manifestación en el habla. El paciente habla, se detiene, y dice, se me fue. Se fue la idea. El estudio formal del TFP está intrínsecamente ligado al desarrollo de la psiquiatría moderna, especialmente en la diferenciación de la psicosis. Emil Kraepelin, el concepto de desorganización. Psiquiatra alemán, fundador de la psiquiatría científica moderna y de la psicofarmacología. Estudió en varias universidades alemanas y fue pionero en la clasificación de las enfermedades mentales. Kraepelin usó el método clínico descriptivo y longitudinal para observar el curso de los trastornos. Identificó la hebefrenia, que hoy sabemos que cursa con TFP severo, como una forma de su Dementia praecox. Su trabajo fue el primero en señalar que la desorganización del pensamiento y la conducta, la forma, era un signo central de una enfermedad deteriorante y distinta. La hebefrenia es una forma de psicosis que fue identificada y clasificada por el psiquiatra alemán Emil Kraepelin, 1856-1926. En el sistema de Kraepelin, la hebefrenia era una de las tres subdivisiones principales de lo que él llamó Dementia praecox, el nombre original para lo que hoy conocemos como esquizofrenia. Kraepelin caracterizó la hebefrenia por su inicio generalmente temprano, en la adolescencia o juventud, y por una marcada tendencia al deterioro del paciente. Las características principales que Kraepelin observó eran: desorganización del pensamiento y conducta,
El paciente mostraba un pensamiento ilógico, incoherente y un comportamiento caótico e impredecible. Afectividad inapropiada. Una alteración profunda en la expresión emocional, manifestada a menudo como risas insulsas o gestos extraños, no relacionados con el contenido de su pensamiento o el contexto social. Pobreza de afecto. Tendencia al aplanamiento emocional y la indiferencia, junto con un retiro social progresivo. Kraepelin consideraba que esta forma era la que tenía el peor pronóstico, conduciendo a un deterioro funcional rápido y severo, de ahí el uso del término demencia, en su clasificación original. En los sistemas diagnósticos actuales, DSM-5 y CIE-11, la hebefrenia ya no se usa como una categoría separada, sino que sus características se engloban bajo el diagnóstico de esquizofrenia con síntomas de desorganización severa, o, más precisamente, esquizofrenia tipo desorganizado en la clasificación anterior del DSM. Eugen Bleuler. La laxitud de las asociaciones. Psiquiatra suizo, pionero en la clínica Burgosli en Zúrich. Es famoso por acuñar el término esquizofrenia y por ser un puente entre la psiquiatría descriptiva y el psicoanálisis. Bleuler refinó el trabajo de Kraepelin. Al rechazar el término demencia, se centró en el mecanismo subyacente. Su contribución más profunda fue la laxitud de las asociaciones, loose associations, como uno de los 4 síntomas fundamentales de la esquizofrenia, los famosos 4A. Bleuler postuló que el problema central de la enfermedad era la escisión, ruptura, de los hilos asociativos que mantienen el pensamiento lógico, haciendo que las ideas se volvieran autónomas y sin conexión. Nancy Andreasen. La cuantificación moderna del TFP. Neurocientífica y psiquiatra estadounidense, es directora del Instituto de Neurociencia de Iowa. Es una de las figuras más influyentes en la investigación de la esquizofrenia y la neuroimagen. En la década de 1970, Andreasen se propuso cuantificar y estandarizar el TFP, que hasta entonces era una categoría vaga. Desarrolló el Sistema de Calificación de Trastornos del Pensamiento, Lenguaje y Comunicación, TLC. Su escala TLC dividió el TFP en 20 tipos distintos, por ejemplo, tangencialidad, incoherencia, circunstancialidad, etc. Este sistema de clasificación riguroso permitió a los investigadores estudiar el TFP de forma cuantitativa y objetiva, relacionando tipos específicos de TFP con déficits neurocognitivos y anomalías cerebrales específicas. Ella demostró que el TFP es un síntoma del trastorno formal del pensamiento, que es un constructo primario en la esquizofrenia. El Sistema de Calificación de Trastornos del Pensamiento, Lenguaje y Comunicación, TLC, es una herramienta de evaluación semiestructurada desarrollada por la psiquiatra Nancy Andreasen en la década de 1970 para clasificar y cuantificar de manera objetiva las alteraciones en el proceso del pensamiento, tal como se manifiestan en el lenguaje del paciente. El propósito principal del TLC es ir más allá de la simple observación clínica y proporcionar una medida estandarizada de los trastornos formales del pensamiento, TFP, que son síntomas clave en la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Cuantificación. En lugar de solo notar que el paciente tiene un pensamiento desorganizado, el TLC permite puntuar la presencia y severidad de las desviaciones del pensamiento. Clasificación. El sistema identifica 18 a 20 tipos específicos de anomalías del lenguaje. Andreasen agrupó estas anomalías en 2 dimensiones principales. Pobreza del habla y el contenido. Síntomas negativos refleja la falta de discurso o de contenido informativo, como la alogia, pobreza del habla, y la pobreza de contenido del habla. Desorganización y desviación. Síntomas positivos refleja la alteración de la forma en que se conectan las ideas, incluyendo la laxitud de las asociaciones, la tangencialidad y la incoherencia, o ensalada de palabras. El TLC es fundamental en la investigación, ya que permite a los científicos. Correlación neurobiológica. Relacionar tipos específicos de desorganización del pensamiento con anomalías estructurales o funcionales del cerebro, por ejemplo, disfunción en la corteza prefrontal. Monitorización del tratamiento. Medir si los medicamentos antipsicóticos son efectivos para reducir el nivel de desorganización del pensamiento del paciente a lo largo del tiempo. ¿Cómo se estudia? El estudio del TFP es un componente esencial de la exploración del estado mental del paciente, generalmente realizado por un psiquiatra o un psicólogo clínico. Observación del discurso. El clínico evalúa el discurso espontáneo del paciente durante una entrevista semiestructurada. No solo se escucha qué dice,
sino cómo estructura sus oraciones y conecta sus ideas. Uso de escalas estandarizadas. La herramienta más común en la investigación es el Sistema de Calificación de Trastornos del Pensamiento, Lenguaje y Comunicación, TLC, de Andreasen, que permite puntuar el grado de severidad y el tipo específico de TFP presente. Neurocognición. Se relaciona el TFP con fallos en la función ejecutiva, como la memoria de trabajo y la atención selectiva, lo que sugiere que el pensamiento desorganizado es la manifestación externa de problemas subyacentes en el control cognitivo. El TFP no es un diagnóstico en sí mismo, sino un síntoma clave de otros trastornos psicóticos. Esquizofrenia. El TFP es un criterio central del diagnóstico y se manifiesta como discurso desorganizado. Trastorno bipolar. Fase maníaca. En la manía, el discurso se acelera, presión del habla, y se vuelve tangencial o circunstancial, con fuga de ideas, salto rápido de un tema a otro, donde los nexos siguen siendo entendibles. Trastorno esquizoafectivo, combinación de síntomas de ánimo y psicóticos. El caso de la manía lógica, fuga de ideas. Un paciente en fase maníaca habla sin parar, saltando de un tema a otro. Si bien su discurso parece caótico, si se escucha atentamente, el clínico puede identificar que el salto ocurre por asociaciones lógicas claras. Por ejemplo, de perro salta a mascota a casa a hipoteca, pero son demasiadas y demasiado rápidas para el oyente. La lógica es aparente, a diferencia de la esquizofrenia. El paciente esquizofrénico con neologismos. Un joven con esquizofrenia comienza a usar palabras inventadas. Me siento muy promolizado por el gobierno. Estas palabras no tienen sentido para nadie más, reflejando que su mundo interno y su lenguaje se han desvinculado de la realidad compartida, siendo un indicador severo de psicosis. El bloqueo del pensamiento y el delirio. Un paciente está describiendo un plan, de repente, se calla por 20 segundos. Al reanudar, dice, me lo robaron. El gobierno me sacó el pensamiento de la cabeza. En este caso, el TFP, el bloqueo, se usa para justificar un síntoma positivo, el delirio de ser controlado. Esto ilustra cómo los síntomas se refuerzan mutuamente. El tratamiento del TFP es indirecto, ya que no se trata el síntoma en sí, sino el trastorno psicótico o del estado de ánimo subyacente. Antipsicóticos. Los medicamentos antipsicóticos, que actúan regulando la dopamina, son el tratamiento de primera línea para el TFP, que es parte de la esquizofrenia o el trastorno esquizoafectivo. Al reducir la actividad dopaminérgica hiperactiva, se disminuye la velocidad y la desorganización del pensamiento, restaurando la coherencia. Estabilizadores del ánimo. En el caso de TFP secundario a la manía, se usan estabilizadores del ánimo, como el litio o el valproato, para frenar la aceleración del pensamiento que conduce a la fuga de ideas. Terapia cognitivo-conductual. TCC, aunque no aborda directamente la incoherencia, ayuda a los pacientes a mejorar la función ejecutiva y la atención, lo cual es crucial para organizar el pensamiento y la expresión. La rehabilitación cognitiva busca mejorar la capacidad para planificar y mantener la atención en una tarea, indirectamente mejorando la coherencia del habla. El TFP nos recuerda que el pensamiento es una función biológica y delicada. Su desorganización puede ser tan incapacitante como las alucinaciones. Si te ha gustado este análisis, por favor dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de Descifrando la Psique. Nos vemos.